Bueno, mis queridos amigos, voy a presentarles a nuestro buen amigo, a nuestro buen invitado de la próxima parte, que yo siempre digo que él más que un invitado es una suerte de contertulio, porque lo llamamos siempre cada 4 semanas, cada 5 semanas, para que nos acompañe a hacer una evaluación. Pero este momento es un momento cumbre en el tema electoral venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque se acaba de tomar la decisión que la primaria es autogestionada, Maduro está haciendo su jugada con la renuncia de los miembros del Consejo Nacional Electoral y poniendo a la narcotía a que sea ella a la que monte el comité de postulaciones para los nuevos miembros. Pero vamos a desmenuzar todo este escenario con nuestro buen amigo Antonio de la Cruz, analista político y director ejecutivo de Interamerican Trend. Ahí lo tenemos ya en pantalla de TVB. Espero que hayas pasado un feliz Día del Padre. Es un gusto, como siempre, conversar contigo, mi querido Antonio. Muchas gracias, sí, muy bien y espero que tú también hayas podido descansar, como Muchas te lo gracias. mereces. Sí, gracias a Dios sí pude. Mi querido Antonio, vamos a entrar ya en materia. Estamos hablando de una primaria autogestionada y primero que nada hay que reconocerle a Pérez Viva, a Adelsa, sobre todo a Andrés Velázquez y María Corina, que fueron los que pujaron porque la elección no fuera una elección en la que tuviera sus manos metidas el Consejo Nacional Electoral. Yo particularmente lo celebro. Yo sé que tiene sus implicaciones, pero el Consejo Nacional Electoral espanta gente y lo que queremos es que venga gente. Ok. El Consejo Nacional Electoral tenía la dificultad de que la gente, en la mayoría de los venezolanos, no transmite confianza. Y eso es cierto. Pero también te daba la posibilidad de hacer una primaria que abarcaba todo el país en los centros electorales y el candidato que salía ganando en esa primaria tenía el respaldo, vamos a ponerlo entre comillas, oficialista del régimen, porque fue hecho con las herramientas que el régimen utiliza. Y eso le daba mucha legitimidad ante los organismos internacionales. Entonces tenía esa vertiente. ¿Qué pasa? Que como María Corina Machado ha venido subiendo en las encuestas y pareciese ya que es una tendencia, como se dice, en el argot de los rojos rojitos, es muy difícil hoy revertirla. Cuando uno ve el cuadro que nos de la encuestadora Mega Análisis, donde Así puso es. la tendencia de intención de voto en primarias, y es interesante verlo, vemos como en febrero estaban más o menos relativamente cerca los candidatos. En ese momento, la primaria permitía definir quién iba a ser el ganador, pero a la medida que va pasando los meses, vemos como el ninguno, que es la línea negra, que veíamos cómo baja y se va yendo hacia el voto hacia María Corina. Ese Mm. ninguno sube hacia María Corina. Si vemos los puntos finales, son 7 puntos, y si vemos el punto inicial, el punto final de María Corina ha subido también 7, 8 puntos. O sea que María Corina, de acuerdo a esta encuesta, sube 2 puntos mensuales, mientras que si vemos el resto de los candidatos, se mantienen estáticos. O sea, se mantienen en 9, 10, Rosales, 7 fijo, más o menos pegado Enrique, y el Conde del Guácharo más bien tiende un poquito a bajar. ¿Ok? Así es. Te voy Entonces, a hacer un pequeño ejercicio. 1.9 de Prosperi más 5.1 de Duque más 10 de Delsa. Es decir, cuando tú sumas todo, estos candidatos, si acaso se alcanzan a los 25 y pico, a los 24 y pico que tiene María Corina en esa encuesta, ¿ok? en esta Y, encuesta. Pero en otras, a las más, es incluso, más, es más fuerte la brecha. En otras ah, encuestas es mucho más fuerte la mira, brecha. yo me quedé loco, ya que estamos hablando de encuestas. Cuando Schemer, que tú y yo sabemos, no vamos a ponernos aquí a hablar de Schemer porque no se lo merece, le da a María Corina una ventaja bastante amplia sobre los demás candidatos. Eso que tú estás diciendo es muy cierto. O sea, cuando tú aglutinas, supongamos que todos dicen, vamos a hacer una callapa contra María Corina, no le ganan. Mira, Entonces, hacen la callapa contra María Corina y creo que María Corina les gana por 3 o 4 puntos. ajá, todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Que el régimen se atemorizó. El régimen dijo, esto no lo podemos permitir, porque además les recuerda que ese fue el fenómeno de Chávez en el 97-98. Cuando Chávez empieza a subir vertiginosamente, ni que se uniera Acción Democrática y Copey lo detuvieron. Al final,
era la tendencia y por eso ganó en esa primera elección. Y además, ese sector del pueblo venezolano que creyó en ese proyecto, que hoy está descontento con Maduro, encuentra en María Corina un reflejo y además está captando el voto ese de descontento de ese proyecto que creyó en el proyecto chavista. Entonces eso también los tiene muy nerviosos porque está captando votos dentro del sector del chavismo Ahora, te voy a interrumpir en ese punto, Antonio. Que antes se abstenía y ahora puede optar por ella. Sí, ahora Diga. te voy a interrumpir en ese punto porque me estás poniendo la comparación de lo que pasó en el 98. Pero en el 98, ni Caldera, que era el presidente, ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, que creo que era Cecilia Sosa, ninguno de los poderes públicos existentes, ni el presidente del Congreso de aquel momento, boicotearon la elección e inhabilitaron a Chávez. Ya apareció por aquí este Ratti, que ya había, primero lo iban a usar para que impugnara las primarias en el TSJ porque no lo dejaban inscribirse según él, cuando ni siquiera estaba abierto el periodo de inscripción. Pero ahora va a ir al TSJ y a la Contraloría a pedir que la inhabiliten porque ella pidió sanciones y pidió el TIAR. Es decir, el régimen juega duro y no le importa Constitución ni nada. Cierto. Entonces allí donde yo tomo y recojo la propuesta del miembro de la Comisión Nacional de Primarias, Arraiz Luca, que plantea que ante un cambio de escenario nos replanteemos nuestra estrategia. Entonces, ¿qué deberíamos coincidir si ya es indetenible? Se pueden inscribir porque muestran cuáles son los candidatos, hay unos acuerdos que hay que firmar, pero deberíamos llegar ya a un candidato por consenso, que es María Corina Machado, y no hay duda, pues ya no hay cómo revertir eso. Y además, María Corina está creando problemas internos entre estos partidos del G4. Claro, porque ¿qué ahora hay? Adeco con María Corina, Justiciero con María Corina, Chavista con María Corina, Copellano con María Corina. Por supuesto, está haciendo lo que dijo que iba a hacer, alando las bases de los partidos. Y le está generando problemas. Entonces, porque, por ejemplo, Capriles con los que están del sector del con María Corina, ¿cómo hace? Manuel Rosales tiene esa situación también. ¿Cómo hace que le están pidiendo que apoye a María Corina y que se le pueden revelar las bases? Entonces van a perder liderazgo dentro de sus propios partidos. Entonces, en este momento, la jugada, y es la que no espera el régimen, porque el régimen lo que espera es que nosotros vayamos a esa primaria, no desgastemos, generemos los recursos que se necesitan para competir en esa primaria, que está en el orden de los 8 a 10 millones, llegar hasta allá en términos de campaña, en términos de todo, que se necesitan para lo que viene. Y además, si en este momento, pongamos en junio, julio, después, y en la que participe y que la Comisión Nacional de Primaria sea la que anuncie que llegaron a un acuerdo y ponga la bendición a la candidata que debe ser, para que todo tenga un rol y todo esté orquestado. No es que sea de la forma tradicional, como se hacía anteriormente. Permite empezar a actuar con una sola dirección, porque lo que nos viene en esta lucha, cuando ya tú lo señalaste, que están nombrando un CNE vigilado por Cilia Flores, que sabemos que controla el TSJ y que ella, cuando la incluyeron, es porque ella va a controlar esa comisión. Vamos a hacer una cosa, Antonio, porque esa idea es interesantísima y no quiero que cuando esté por la mitad tenga que interrumpirla. Permíteme ir a la pausa. Al regreso hablemos de eso y veamos el escenario, porque yo no lo veo a Enrique Capriles respaldando a María Corina. Yo no veo a Leopoldo López respaldando a María Corina. Ojalá Es más, tú ves a María Corina aceptando el respaldo de ellos, porque ellos tendrían que guardarse y que sean las bases de los partidos los que se vengan. Ellos se guardarán al regreso con Antonio de la Cruz. Ya venimos. Continuamos nuestra conversación con Antonio de la Cruz y para aprovechar al máximo el tiempo hay un par de cosas que tenemos pendientes. La primera, Cilia Flores ahora es la zarina electoral de Venezuela, es la gran vigilante de lo que pueda ocurrir desde el punto de vista electoral. Y después, apoyo. Si no vamos a elecciones, tú ves a Leopoldo López diciendo vamos todos con María Corina. Tú ves a Julio Borges y a Enrique Capriles diciendo vamos todos con María Corina. Porque probablemente es Harry Ramos y Leche Pichón. Digo yo, no sé. Y hasta Manuel Rosales. Pero a los otros dos lo veo difícil. Y a ella, aceptando a quien ayer criticó. Vamos por parte. En el caso, vamos por la segunda parte. En el caso de María Corina, yo pienso que sí es una propuesta por parte de los candidatos para
ahorrarse todos los recursos y evitar el desangre de sus propios partidos que se van a ir con María Corina y perder liderazgo. Yo creo que María Corina ha evolucionado tanto que está en un proceso de que explicándolo y que ella lo explique a sí mismo al resto de los venezolanos, porque le tocaría a ella en ese momento aceptarlo y explicarlo, porque ella ha sido muy defensora de las primarias. Yo pienso que Perdón que te interrumpa. Hay una frase que no deja mal a ningún político. Libertad de conciencia para que vayan todos a votar por quien consideren debe ser el candidato. Ok, ese sería, porque el resultado final lo conocemos ya de esa primaria. El resultado final va a ser María Corina ganando. O sea, con estas tendencias, ahí el resultado está cantado. Entonces, ¿qué valor agrega estar hasta el 22 de octubre, donde el régimen está siendo jugada, donde se necesita articular estrategia internacionalmente desde el punto de vista con un solo candidato, porque mientras no haya un solo candidato respaldado por todos tienen oportunidad, entonces no puedes venir a hablar aquí a Estados Unidos en nombre de la oposición y hasta el 22 de octubre. Entonces, porque asumen que todos tienen una opción. Igual pasa con la comunidad en Europa. Entonces, si tú tomas esa decisión en lo más pronto posible, y yo creo que puede ser después de las inscripciones, una semana después, en julio, y arrancar, se acaba con todo, porque acuérdate que siempre está la sombra que van a decir si se hace por primaria autogestionada. Eso no fue vigilado por el CNI, por lo tanto esos resultados no son legítimos. Mientras que cuando es por consenso, no tiene nada que ver si fueron o no validados porque es un acuerdo entre los partidos. También tienes esa otra fortaleza, no le das espacio al régimen de que tenga vías de escape para poder, además de lo que ya señalaste, de que quiere inhabilitar a María Corina porque realmente María Corina se le ha convertido tanto a los partidos tradicionales como al mismo madurismo en una candidata que ha ido acumulando cada mes fuerza y más fuerza. No sé si viste los actos. Claro, no, he visto, los he monitoreado todos. En Valera. Lo de Valera es impresionante, lo de Lara incluso sin luz, lo de Cabudare, lo de Carora, o sea, realmente y cada vez está viendo uno más, cada vez está viendo más. ¿No? Eso tiene un efecto bola de nieve, ¿verdad? Que cada vez, y por eso yo creo que tanto Enrique como Capriles, como Manuel Rosales, como en Ramos Alup, como el mismo Leopoldo, van a tener que decir es María Corina, porque a la final es la mejor propuesta y la mejor solución en este momento. ¿Cómo adaptarse en ese sentido con el juego que se ha venido haciendo a través de algunos precandidatos? Con el régimen tendrán que explicar que la mayoría tomó la decisión, como tú lo dices, y que no era controlable. Entonces yo creo que en ese sentido apuntaría por ahí. Y con respecto a Cilia es la que está detrás del trono. Así es. Quien maneja el poder en Venezuela es Maduro en la figura, pero Cilia es la que toma todas las estrategias. Entonces, cuando tú ves a Cilia sentada ahí en la comisión para escoger los rectores, es porque Cilia va a garantizar que los que estén ahí sean totalmente afectos al madurismo. O sea, ya podemos dar por descontado que el presidente del Consejo Electoral es Francisco Ameliach. Totalmente, porque además es el que conoce mejor la parte del manejo organizacional electoral. Es mucho más habilidoso que lo que fue Jorge Rodríguez. Dios, pero si es más habilidoso que Jorge Rodríguez, ya perdimos la elección del 24. En la parte electoral estoy diciendo, en la parte electoral. El otro es en la parte maquiavélica. Bueno, pero acuérdate que Jorge cuando estaba en el Consejo Nacional Electoral fue un tipo, yo sé que a Jaime Bailey no le gusta que digan esto, fue un tipo realmente brillante, pero brillante para jorobarnos la partida. Desde las firmas planas hasta el sol de hoy. Es correcto. Y este tiene toda la capacidad, conoce muy bien porque es él que realmente era el que montaba toda la parte de la organización de las elecciones dentro del PSUV. Entonces, por eso que es Ameliach, porque necesitan a alguien con esa capacidad. Y entonces, vamos a ver, y para eso necesitas entonces tener desde ya una presión por parte de los factores externos a Venezuela en que empiecen a buscar, si se quiere, una solución a la crisis política venezolana, que tenga que abrir algunos espacios. Y allí por eso es importante de una vez empezar a hacerlo, porque esto va a tomar tiempo. Esto no es
tan rápido, tienes que empezar. Antes que se nos termine el tiempo, Antonio, fíjate tú, hemos hablado de Ameliach y seguramente 2 más para tener 3 rectores profundamente chavistas. Y los otros 2 rectores los van a nombrar José Gregorio Correa, que hace rato que está vendido al oficialismo, y el que llaman Pillete, Luis Augusto Romero, que forman parte de la comisión de postulaciones. Y vamos a tener a gente o de los partidos judicializados o de la falsa oposición. Y ahí tiene ya conformado el Consejo Electoral. ¿Lo ves así también? Totalmente, así va a ser un CNE muy parcializado, pero que la tarea es empezar a trabajar y a luchar porque hay tiempo. O sea, si esto va a tomar 90 días, como dicen, o 3 meses, 2 meses, vamos a suponer que lo acelere, y tenemos un candidato ya en la calle, ese candidato puede incidir a través de la comunidad internacional a que no se dé ese tipo de juego y que haya amplitud, porque si no, el riesgo de Maduro, se puede haber una amenaza creíble de que va a seguir en sancionado y que la crisis va a continuar en Venezuela. Y sabemos, como lo señalaste tú inicialmente, si le sigues metiendo presión a esa olla sin la válvula, en algún momento podría explotar. Te voy a decir una cosa, Antonio. Primero, te voy a preguntar, ¿tú estás dateado? ¿Estás dateado? Es decir, ¿puede venir ese consenso en favor de María Corina? Sí, estoy dateado. Ok, ya sabemos por dónde vamos. Número 2, si María Corina recibe el respaldo de todos los partidos, la que se tambalea es la candidatura de Maduro y pudiera pensar el chavismo en otro candidato. También es posible. Estás dateado, Antonio de la Cruz. Vamos a hacer una cosa. Yo dije que por lo menos una vez cada 4 semanas, pero las inscripciones terminan el 23, ¿no? El viernes. Tú tienes una cita conmigo el día 24. El día 24 no, el lunes 26. Ok, muchas gracias. No, gracias, Antonio. De verdad que lamento mucho que el tiempo nos haya comido, pero además me está diciendo la productora que tienes 3 bloques, porque el que te debe uno no sé de cuándo, pero... Yo tampoco, eso es ella. Ella debe tener un problema. No, ella sabe, cuando ella debe, ella sabe. Gracias, Antonio, recibe un abrazo. Además ella paga. Un gran abrazo, gracias, Antonio. Un abrazo, hermano. Amigos, Chao. se pone realmente interesante el asunto político en Venezuela. Como se dieron cuenta, nuestro invitado Antonio de la Cruz está bien dateado. Yo creo que bien manejado desde el punto de vista de la estrategia política. Si por un momento estos señores, y ellos saben quiénes son, se quitan el interés partidista y los que ya después que gane quien tenga que ganar, ya ellos verán. Pero encauzamos una fuerza, podríamos acabar con esa tesis que dictadura no sale con elecciones. Porque desde hoy están derrotados. Si no, no estuvieran pataleando. Hacemos pausa, ya venimos.